Hola, bienvenidos. Una vez que obtengas los términos o los conceptos previos sobre los fundamentos de programación en Excel, como es las macros, la programación orientada a objetos, qué es un objeto, qué es un método, qué es una propiedad, qué es una variable, qué es una constante, vamos a realizar un ejercicio práctico en el cual vas a conocer el uso de estos conceptos y llevarlo a la práctica. Vamos a ingresar a Excel con Windows más R, escribimos Excel, creamos un libro en blanco y en la parte de acá tenemos que tener habilitado la ficha desarrollador. Si no lo tienes, vamos a archivo, opciones, en la parte de personalizar cinta de opciones buscamos la parte de desarrollador y habilitamos. Tenemos que tener habilitado para realizar nuestras funciones personalizadas en Excel, o también podemos utilizar para hacer formularios y demás. Vamos a entonces dejarlo habilitado, le damos a aceptar. Una vez que tengamos habilitado la ficha desarrollador o pestaña, le damos clic en Visual Basic y aquí vamos a crear nuestro primer módulo. Antes de crear nuestro módulo, tenemos que guardar este archivo de Excel habilitado para macros. Entonces nos vamos acá a archivo, guardar como, examinar. En este caso yo voy a elegir el escritorio, coloco el nombre de funciones personalizadas, y acá le doy la parte de libro de Excel habilitado para macros, que es la segunda opción. Le doy clic en guardar y ya tenemos nuestro archivo habilitado para macros. Es muy importante que tengas habilitado para macros para que puedas hacer uso de las instrucciones o las macros que tú creas. Entonces vamos a la parte de Visual Basic y ahora nos damos cuenta que tenemos una extensión en nuestro archivo. Si nos damos cuenta, en la parte superior dice funciones personalizadas 1.xlsm. SAM hace referencia, ¿no?, a las macros que vamos a tener. Luego aquí agregamos un nuevo módulo, clic derecho, insertar, nuevo módulo. Un módulo es un archivo en el cual se almacena un conjunto de instrucciones o líneas de código que van a ser usados, ¿no? Creamos entonces ahora nuestra primera función personalizada. Excel tiene muchas funciones, como la función sumar puntos y contar puntos y. Entonces vamos a crear una nueva función. Para ello utilizamos la instrucción función. Luego colocamos el nombre de nuestra función, por ejemplo, sumar números. Luego de colocar el nombre, agregamos un paréntesis y colocamos ahora una instrucción, colocamos Bible para indicarle que vamos a requerir de un parámetro. Ponemos Bible, colocamos N1, as, que significa el tipo, a qué tipo pertenece, y colocamos integer. Integer es el tipo de dato al cual pertenece nuestro parámetro N1. Hemos puesto Bible para definir un parámetro, N1 que es el nombre de nuestro parámetro, as que indica el tipo y integer que es el tipo de dato entero. Para números enteros vamos a tener otro parámetro, colocamos Bible N1 as integer. Luego nuestras funciones. Una función es una fórmula especial que devuelve un valor, pero lo primero que hace es definir si tiene parámetros. Luego hace uso de estos parámetros en una parte de instrucciones
y de ahí devuelve un valor. Al devolver un valor vamos a indicarle de qué tipo va a devolver este valor. Si nosotros vamos a realizar la suma de números, vamos a requerir un número que es n1 y otro número que es n2. Serían dos números. Y cuando hay una suma de un número 1 más un número 2, entonces lo que da por respuesta es un resultado. Y este resultado como respuesta es un entero, porque si sumamos dos números, al final lo que devuelve también es un número. ¿Y qué número? Devuelve un número entero. Aquí vamos a colocar el tipo de dato al cual pertenece ese dicho valor que va a retornar o devolver nuestra función. Debajo colocamos nuestra función llamada sumar números y luego aquí asignamos la suma de n1 más n2. Bien, entonces hemos creado nuestra función con el nombre sumar números. Hemos indicado que tiene un parámetro de entrada, es n1, de tipo entero. Hemos creado otro parámetro de entrada, n2, que también es del tipo entero, y que nuestra función es del tipo entero. Nuestra función sumar números. Y luego en la parte de abajo lo que hacemos es darle un valor a nuestra función para indicarle así cuál es el valor que va a retornar. Sumar números va a retornar la suma de n1 más n2. Quiere decir que el cálculo de n1 más n2 va a ser asignado a nuestro valor de retorno sumar números. Y debajo tenemos una función que es el fin de nuestra función. Vamos a guardar y vamos a ver cómo se utiliza esta función que hemos creado en una hoja de cálculo. Nuestra función se llama sumar números, entonces vamos a tener que utilizarla. Por ejemplo, acá colocamos suma de números, suma de dos números, mediante una función personalizada. Y colocamos entonces un número, por ejemplo, puede ser 4, otro puede ser 3, entonces la suma de ellos dos sería 7. ¿No? Colocamos asignar, invocamos a nuestra función que hemos creado, que se llama sumar números, que aparece aquí. Es una función personalizada. La f indica que es una función, le damos doble clic, ¿no? Y luego aquí nos pide nuestra función que coloquemos dos parámetros. El primer parámetro será hacer una referencia a esa celda. Luego colocamos coma, o en algunos casos puede ser punto y coma. Y luego hacemos clic acá me pide punto y coma. Luego hacemos clic en el número 3 y ahí tenemos nuestra función sumar números. Le hemos definido que tiene dos parámetros. Este parámetro, que es el primero, es lo que hemos creado, y ahí hemos creado otro, y lo hemos puesto aquí. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Nuestra función lo que hace es la suma de los dos parámetros, ya que hemos puesto ahí sumar n1 más n2. n1 es el primer parámetro que colocamos en nuestra función, que es el que está aquí. Va y vale n1, este n1 lo utilizamos acá, y también hemos creado otro parámetro que es n2, y n2 también lo hemos utilizado acá. Por lo tanto, los números que nosotros ingresemos como parámetros, tanto el primer número como el segundo número que ingresemos, se van a sumar o se van a calcular aquí, y ese valor es lo que va a devolver
El primer parámetro aquí tiene como valor 4, porque es el primer parámetro, que es la celda B4. El segundo parámetro tiene como valor 3. Entonces debajo, 4 más 3 sería 7. Por eso es que ese valor es el que retorna. Acá podemos colocar fórmula texto, ¿no? Para indicar cuál es la función que hemos utilizado ahí. Podemos darle un color y a personalizarlo para poder tener una mejor noción de nuestra función. Bien, esa es una función personalizada. En algún momento te puede servir. Vamos a crear otra función. Esta función lo que va a hacer es permitir, por ejemplo, la multiplicación de calcular el IGB. Vamos a calcular el IGB de un número, quiere decir de un parámetro. Vamos a colocar función, vamos a colocar el nombre de nuestra función, calcular IGB, y ponemos mejor IGB y le colocamos acá 18, que hace referencia al 18%. Colocamos va igual, en este caso es número. Podemos colocar el nombre del parámetro que queramos, pero es mejor utilizar una referencia. Aquí vamos a utilizar un número. Este número va a ser del tipo doble. Doble quiere decir que es un tipo de dato decimal, mientras que arriba eran tipos de datos enteros, un número entero. Aquí vamos a utilizar un tipo de dato decimal, porque pueda pasar que el parámetro tenga como valor 15.5, ¿no? Entonces mejor utilizamos un tipo de dato decimal. Como solamente es un número que va a ingresar, solamente necesitamos un parámetro. Luego, lo que va a devolver también vamos a indicarle que es un decimal, porque dicho cálculo, si multiplicamos 15.5 por 0.18, puede arrojar o arroja un decimal, un número decimal. Entonces vamos a indicarle que es nuestra función del tipo doble. De abajo lo que hacemos es IGB 18 va a ser igual a número, ya que ese es el número que va a obtener el valor, y acá multiplicamos asterisco por 0.18. Entonces esta es nuestra función que hemos creado. Nuestra función se llama IGB18. Tiene solamente un parámetro del tipo decimal. ¿Cómo se llama nuestro parámetro? Se llama número. Nuestra función es del tipo decimal también. Y debajo están las instrucciones. Tenemos IGB-18, que es el nombre de nuestra función, y debajo el cálculo. Hacemos uso de la variable, del número, que es nuestro parámetro, y la multiplicamos por 0.18, ya que el cálculo de un IGB es del 0.18, porque acá estamos utilizando como referencia que vale 18. Podemos colocar también algunos comentarios aquí. Colocamos apóstrofe, ahí escribimos calcular el IGB a 18%. Y si nos damos cuenta aparece de color verde. La ventaja de colocar comentarios es que al leer nuestro código fuente que hemos creado en nuestro archivo módulo 1, es que vamos a tener mejor noción sobre qué hace nuestro código. Entonces es importante al momento de crear funciones también hacer uso de estos comentarios.
También podemos escribir y seleccionar. Y en la parte superior dice bloque con comentarios. Podemos darle clic ahí y lo que hace es agregar ese apóstrofe. Aquí colocamos cálculo de la suma de dos números y ya está. Si queremos retornar, bueno, seleccionamos y le damos aquí bloque sin comentarios y lo que hace es ahí. Pero vamos a dejarlo con comentarios porque si no pueda causar un error. No olvidar que cada función tiene una función y un fin de función. Entonces, siguiente. Ahora, no necesariamente podemos trabajar siempre con enteros, con decimales, sino que también podemos utilizar una cadena de texto. Vamos a utilizar nuestra función que hemos creado, función 18, IGB18. Entonces, colocamos por ejemplo 100, colocamos asignar, colocamos IGB 18 que es nuestra función, solamente requerimos de un parámetro, cerramos paréntesis, presionamos enter y nos da como resultado 18. Colocamos fórmula texto para ver nuestra fórmula en esa celda. Y como vemos, entonces tenemos ahí nuestro cálculo. Obtener el 18% de un número. Aquí grande podemos colocar funciones personalizadas. Funciones personalizadas en Excel. Bien. Creamos otra función. Vamos a utilizar una función del tipo cadena de texto. Colocamos función, el nombre de nuestra función que puede ser por ejemplo unir texto. Vamos a crear una función que permita juntar una cadena de texto con otra. Vamos a colocarle ahí función unir texto, colocamos Bible, vamos a definir nuestro parámetro, colocamos texto 1 as string, ya que es una cadena de texto, utilizamos el tipo de dato string para ello. Colocamos otro parámetro, Bible texto número 2. Colocamos as string